Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este especial navideño. Hoy nos vamos a enterar de la Navidad y su origen histórico, el solsticio de invierno y su relación con figuras míticas como Jesús, Santa Claus y los tres Reyes Magos desde una perspectiva histórica, por qué se usan flores de Nochebuena en Navidad y la maternidad virginal en la mitología mundial. Para respondernos a estas y otras preguntas, tenemos a Virginia Amelia Cruz Mirón, licenciada en Historia con estudios de maestría en Historia Moderna y Contemporánea por la Universidad Nacional Autónoma de México. Para respondernos a estas y otras preguntas, tenemos a Virginia Amelia Cruz Mirón, licenciada en Historia con estudios de maestría en Historia Moderna y Contemporánea por la Universidad Nacional Autónoma de México. Pues bueno, vamos a dar inicio y pues bienvenida Virginia, muchas gracias por estar hoy con nosotros y pues para acompañarnos para platicarnos un poquito de lo que tú sabes. Hola, ¿qué tal, Yasmín? Pues muchas gracias por la invitación y por supuesto podemos hacer de esta charla algo bien interesante. Muchas gracias, Virginia. Entonces, bueno, pues sin más preámbulo, pues vamos a iniciar nuestra charla relacionada, pues justo con uno de los principales festejos, pues de estas fechas decembrinas, pues que es la Navidad, la cual está llena de mitos, de tradiciones, pues de acuerdo a cada región, y pues en cada región se celebra de manera distinta, pero normalmente siempre está asociada a buenos deseos, regalos, fraternidad. Entonces, pues como primera pregunta, Virginia, ¿nos podrías explicar justo cuál es el origen de la Navidad y qué antecedentes tuvo? Claro. Bueno, la palabra Navidad viene del latín nativitas, o nacimiento, y es uno de los principales festejos que marca el nacimiento de Jesús de Nazaret. Se piensa que, bueno, en la Edad Media, la iglesia cristiana fijó estas fechas con el fin de que los fieles se alejaran de las fiestas paganas que estaban vinculadas precisamente al solsticio del invierno. Se cree que la Navidad en un principio, pues como lo dijeron, una fiesta de origen pagano, debido a que entre el 17 y el 23 de diciembre, bueno, unos señalan hasta el 25, se celebraban unas fiestas conocidas como la Saturnal. Y era una festividad, como su nombre lo dice, en honor a Saturno, que era el dios de la agricultura y la cosecha. Esta semana coincidía entonces con el solsticio de invierno, que es el periodo más oscuro del año y en el cual el sol sale más tarde y se pone más pronto. Se sabe que, bueno, estas festividades son celebradas desde la antigüedad, desde tiempos prehistóricos en lo que hoy es, por supuesto, Europa y Oriente. La tradición señala que, bueno, estas fiestas, bueno, hay un paralelismo que más adelante lo podemos desarrollar. Hay un paralelismo de que estas civilizaciones, que son civilizaciones agrícolas, pues empiezan a hacer una especie de culto precisamente que está relacionado con los ciclos agrícolas. Nosotros sabemos en el caso de este culto al sol, porque el sol es el astro, el sol es el que nos da vida, y este culto llamado al Sol Invicto se va a extender por Roma, con los romanos, por supuesto, y su nombre va a ser referencia a la divinidad solar. Esto va a provocar entonces que los romanos tengan como festividad, mucho antes de ser, ojo, cristianos, porque existía la religión de Estado, pero esta práctica empieza a ser considerada también importante y Heliogábalo va a alzar un templo dedicado precisamente a esta nueva divinidad relacionada con el sol. Este culto, que primero va a estar entre las élites militares, pues va a quedar un poco oculto, pero no va a desaparecer totalmente, porque incluso las monedas tienen en un sello, su iconografía, tienen un sol que irradia. Y eso va a hacer entonces que de alguna manera la relación entre el sol y el agradecer a finalmente
en estos cambios de los ciclos agrícolas, pues va a estar relacionada con estas fiestas solares. Y esta fiesta, la del sol invicto, el sol que renace, que muere y renace, va a ser la más importante paulatinamente del Imperio Romano hacia finales del siglo III por influencia de tradiciones orientales. Si nosotros ubicáramos cómo llegan esta influencia a nosotros, ¿verdad? Porque estamos hablando del siglo III y Cristóbal Colón llegó a América, ¿verdad? Bueno, a lo que en ese momento no se conocía como América, sino unas tierras desconocidas en 1492. La historia nos señala que la primera Navidad se celebró el 25 de diciembre de 1492 en una isla conocida como La Española, que estaba entre Haití y República Dominicana. Dado que Colón andaba reconociendo, ¿verdad?, este territorio, una de las carabelas, la Santa María, registra problemas y entonces él decide con las maderas y ayudado por los indígenas de esa isla construir un fuerte. Como lo terminan de construir el 25 de diciembre, se llamó Fuerte Navidad. Y ese día ellos celebraron por primera vez la Navidad en estas tierras hasta entonces desconocidas. Ya iniciada la avanzada, la colonización, pues los religiosos, ¿verdad?, en su afán de evangelizador, van a empezar a hacer representaciones teatrales y las fiestas de Navidad van a quedar también como prácticas para fomentar, ¿verdad?, y para acrecentar el culto o los cultos o las prácticas cristianas. Estas celebraciones, por supuesto, van a ir adquiriendo distintas connotaciones porque hablamos de dos tipos de sociedades. La sociedad es el conjunto de población española y, por supuesto, los pueblos indígenas. Se dice que Pedro de Gante, estos primeros religiosos que llegan, Pedro de Gante reunió a los indígenas para que cantaran también en 1508 el himno religioso de "Ha nacido el Redentor", y así se festejó la Navidad. Fray Toribio de Benavente relata que las iglesias, que eso es bien interesante, ya se adornaban con ramos y con flores y que los indígenas hacían procesiones, bailes y cantos que comenzaban a medianoche. De tal manera que pues podemos notar esa influencia, ¿verdad? Y cómo está en esta transición de ideas, por supuesto, tiene un origen muy antiguo. Y esta práctica, ¿no?, es una práctica de un origen muy antiguo. Oh, súper interesante. Entonces está, pero bueno, ligadísimo a través de los españoles, ¿no? Cómo fue llegando y todo. Yes. Sí, muy, muy interesante. Ok, y regresando, bueno, un poco a lo que nos mencionabas de Roma y el Imperio, ¿nos podrías explicar, pues, justo cómo era la celebración del Sol Invictus y de las Saturnales que nos comentabas en la antigua Roma? Claro. Sí, por supuesto. Durante la celebración a Saturno, tanto los campesinos como los esclavos aplazan el trabajo cotidiano. Los romanos, incluso como lo hacemos también nosotros, solían visitar a sus familiares y a sus amigos. Se intercambiaban regalos y se celebraban grandes banquetes públicos, ¿verdad? ¿Qué sería de la Navidad si no existieran esos banquetes en esta temporada? La fiesta, eso es bien interesante, duraba 7 días y esta celebración ya formaba parte del calendario romano. Lo que va a suceder aquí, que con el fin de convertir a los romanos entre los años 320 y 353, el Papa Julio I va a fijar ya la fiesta, la solemnidad de la Navidad el 25 de diciembre. Entonces, estas fiestas que en un principio, lo que va a pasar es que primero va a haber una confusión entre la tradición cristiana y esto que es lo pagano. Y al parecer, el hecho de, ¿qué pasó? Que las fiestas paganas estaban muy arraigadas. Y a pesar de que hubo edictos para erradicar las fiestas paganas, en realidad no funcionaron. Entonces, lo que va a suceder es que precisamente pues no va a haber, de alguna manera, ambas prácticas, ¿verdad? Ambos rituales o ambas tradiciones se van a ir mezclando
hasta que va a llegar un momento en que la presencia del cristianismo, que es muy determinante por la parte oficial, pues va a imponerla como una celebración oficial y la celebración más importante en estas fechas. Entonces, eso nos habla también de cómo, por un lado, la expansión del cristianismo hasta convertirse en una religión oficial, pues va a estar vinculada a estas fiestas, las de la Saturnalia, y esta otra que es mucho más antigua. O sea, la fiesta del Dies Natalis Solis Invicto se realiza, o se entiende o se piensa que se ha realizado durante mucho tiempo, más atrás que las Saturnalias. Se va a insertar con las Saturnalias, las romanas, y entonces lo que vamos a tener es una amalgama, ¿verdad?, de creencias y de prácticas que finalmente tienen un mismo fin, o van a tener un mismo fin en un principio, que es precisamente celebrar el solsticio de invierno. Entonces, ambas tienen paralelismos. También en las Saturnalias lo que se va a hacer es que se bebe más vino de la cuenta, se organizan juegos, se cuelgan adornos en las casas, y se adornan con velas al principio, y por supuesto se cuelgan los adornos de árboles para celebrar, por supuesto, el regreso del verdor y de la luz. Entonces, se dice también que se podía en estas fechas liberar a los esclavos, ¿no? Temporalmente, ¿no? Y se va a jugar incluso un intercambio de roles entre las sociedades esclavistas, ¿verdad? Hay un intercambio de roles entre los esclavos y los amos, pero solo es momentáneo, ¿no? Algunos dicen que también en esta época, estas fiestas, los romanos se pueden quitar colgaban las togas y se visten de un modo más informal, y hay como una suspensión, se detienen las actividades por el invierno. Entonces, esto nos indica, ¿verdad?, toda que estas tradiciones pues tienen un significado histórico, y por tanto nosotros debemos reconocer, ¿verdad?, reconocernos también y reconocer el origen de nuestra cultura. Wow, súper interesante. Y bueno, sí, exacto, como tú dices, cómo se va amalgamando, ¿no? Incluso pues, esta especie de fraternidad que había con los esclavos, o como más seguimiento y todo. Ok, wow. Y por ejemplo, aquí tú estás mencionando justo, ¿no?, el solsticio de invierno. Entonces, ¿qué relación tendría este solsticio de invierno? Pues, obvio, con estas fechas. ¿Por qué las celebran tantos pueblos? Ok, bueno, de entrada, porque como lo decía hace un principio, primero, bueno, el hecho de que la idea de la divinidad, las primeras ideas de la divinidad no son tan complejas como las conocemos ahora. De hecho, hay una parte que más adelante vamos a hablar, ¿no?, relacionado con el cristianismo. Pero las primeras ideas acerca de la divinidad van a hacer es agradecer el ciclo agrícola, agradecer por las cosechas, y van a estar relacionadas precisamente con el sol, con la luna, con los fenómenos astronómicos, que estas primeras civilizaciones pues van a tratar de darle un significado y de buscar una explicación a las causas de la naturaleza. Y en este momento, en este primer momento, en estas primeras sociedades, pues todavía la idea del ceremonial, de la religión, no es tan compleja como lo va a ser después, con los rituales, con las procesiones, con estas ideas de incluso de la espiritualidad. Lo que hay en este primer momento, sí hay una idea de que hay algo más allá, que está más allá de la naturaleza del hombre. Y eso va a hacer que, en la medida que estamos hablando de las primeras sociedades, de las sociedades que han dejado de ser sociedades que andan buscando alimento, ¿verdad?, que son nómadas, y se empiezan a asentar una vez que descubren la agricultura, Cuando se descubre la agricultura, estamos hablando de los inicios de esas pequeñas comunidades, que son comunidades, lugares o asentamientos donde hay un conjunto de población que se empieza a organizar para la vida, para subsistir. Y en ese momento, pues la idea más concreta, incluso acerca de la muerte,
pues no hay ese ritual, por ejemplo, esos rituales acerca de la muerte todavía no son tan complejos, todavía no se piensa incluso en lo que se va a pensar después, en la idea de la resurrección. Eso es mucho más, muchos años, siglos, perdón, más adelante. Lo que hay en este momento, pues es una idea cercana a la relación del hombre y la naturaleza. Ok, esto está súper interesante. Entonces, por ejemplo, Jesús como mito, ¿cómo estaría relacionado con el solsticio de invierno y pues qué otros personajes míticos serían similares de una u otra manera con esta figura? Y pues no sé si nos puedes mencionar también algo sobre las resurrecciones, que es lo que nos estás comentando. Supuesto. Bueno, primero lo que tenemos que decir es que siempre se cuestiona, ¿no? De entrada, ¿cuál es esta relación de Jesús o si incluso Jesús o hay testimonios históricos de la presencia de Jesús como la figura relevante en este momento? Porque celebramos el nacimiento de Jesús. ¿Qué es lo que va a pasar? Bueno, primero, sí hay evidencia de la existencia de Jesús. ¿Y cómo llega este culto del paganismo al nacimiento de Jesús? Bueno, no es posible saber si antes de esa fecha ya los cristianos celebraban el nacimiento de Jesús. Además, no había noticias del Nuevo Testamento, ¿no? Entonces, lo que sí hay es que se toma de una antigua tradición judía que dice que los profetas morían el mismo día en que habían sido concebidos. Si esto fue así, se creía que Jesús había muerto un 25 de marzo, que entre los cristianos es el día de la Anunciación, o entre los católicos. Si ese día fue concebido, la cuenta para su nacimiento es hacia atrás, exactamente un 25 de diciembre. Eso es el dies natalis o la nativitas, el día del sol invicto, el astro que muere y vuelve a nacer. De tal manera que, bueno, hay otras tradiciones que señalan que los judíos sí tenían, los primeros judíos sí tenían y una idea, una creencia de que había una especie de resurrección una vez que tú te morías. Esto que nosotros ahora o posteriormente vamos a conocer como este concepto de resurrección. Bueno, hay un debate si los judíos, entre los judíos, entre la cultura judía existía esta idea. Bueno, los judíos creían que Dios había templado las decisiones de la fatalidad con la voluntad del hombre, para que éste se inclinara por las virtudes o por los vicios. Y también, ojo, sí creían los primeros judíos que el alma le pertenecía a un poder inmortal, que es lo que estamos hablando, ¿no? De cómo relacionar este pensamiento acerca de la naturaleza del hombre y su relación con aquello que no puede explicar. Entonces, dependiendo del comportamiento del hombre, va a tener premios o castigos según se haya consagrado a la virtud o al vicio. Y lo que va a suceder es que los que practiquen, ¿verdad?, el vicio, ellos creían que estaban o estarían encerrados en una especie de cárcel, mientras que los que practicaron la virtud van a gozar de la virtud o de la facultad o del privilegio de volver a esta vida. Entonces, esas primeras ideas que están en antiguos textos de historiadores judíos, pues nos manifiestan, ¿verdad?, la presencia ya de estas creencias que finalmente pues van a como a amalgamarse, ¿no?, con esta otra festividad pagana y eso va a dar origen a esta tradición llamada Navidad o estas fiestas navideñas, como también los conocen. Ok, entonces sí, ya es una mezcla de ideas de diferentes pueblos y a través de la historia, ¿no? Así es. Bueno, hay también en relación, generalmente se relacionan con otros dioses o encontramos paralelismos. Hace un momento que hablábamos al principio de la evangelización y de la colonización. Bueno, cuando los colonizadores llegan a esto que se llamó la Nueva España, se encuentran con que los aztecas celebraban durante el invierno la llegada de Huitzilopochtli.
el dios del sol y la guerra. Y las fiestas coincidían en un periodo comprendido entre el 7 y el 26 de diciembre. Y los incas van a celebrar su dios es Inti, que es el dios del sol, ¿verdad? Y la deidad más importante de estos grupos. Y la celebración también corresponde al 23 de diciembre de nuestro calendario. Otras deidades que también tienen esta similitud entre que tienen una vida trágica y que luego regresan de la muerte, pues están en otras culturas como las egipcias o como los griegos. En el caso de los egipcios está Osiris y Horus, y en el caso de los griegos es Adonis y Atis. Osiris fue un dios egipcio que gobernó, que era nuevamente el dios de la fertilidad, la agricultura y la vida. Él gobernó Egipto junto con su esposa Isis. Bueno, la historia dice que era muy querido por su pueblo y que a Osiris lo mata su hermano Set. Y las leyendas o este mito señala que su cuerpo fue desmembrado por todo Egipto. Lo que va a hacer Isis es que va a acudir a la ayuda de Anubis, va a recoger todas las partes de su esposo y excepto el órgano reproductor que según esto había sido devorado por un pez, y con la ayuda de Anubis lo va a resucitar brevemente para conseguir un hijo. Y su hijo se va a llamar Horus. Aunque Osiris no regresa completamente de la vida, él se queda como dios del inframundo. En el caso de su hijo, de Horus, se dice que fue picado por un escorpión muy venenoso y que su madre nuevamente acudió a realizar algunos hechizos mágicos para tratar de devolverle la vida. Lo que se discute en el caso de esta figura es que no se sabe si en realidad murió, o sea, que murió y haya resucitado. Entonces, sin embargo, generalmente cuando andamos buscando o investigando sobre estos temas, hay estas similitudes con estos dioses. En el caso de Adonis, que es el dios de la belleza y la fertilidad, aquí tenemos algo bien interesante que son estas trágicas, ¿verdad? Y muy apasionadas leyendas, ¿verdad? Griegas. Este dios es amante de Afrodita, la diosa griega del amor y la belleza, y Adonis nace de una relación incestuosa entre su madre Mirra y su abuelo Siniras y es criado por Afrodita. Se dice que Adonis murió trágicamente por un accidente de caza y que fue atacado por un jabalí enviado por el celoso Ares, que era amante de Afrodita, que Afrodita lloró muchísimo la muerte de Adonis y su sangre se mezcló con las lágrimas de la diosa, dando lugar a una flor llamada anémona. Adonis fue resucitado por Zeus y se le permitió pasar una parte del año en el Olimpo y otra parte del año en el inframundo. En el caso de este dios Atis, lo que nos señalan las leyendas es que es un dios de la mitología frigia asociado igualmente a la vegetación y a la fertilidad. Nace de la diosa Cibeles y fue criado por una cabra después de ser abandonado por su madre. Atis muere después de castrarse por haber sido infiel a Cibeles. La diosa, que está arrepentida, entonces lo resucitó y lo convirtió en un dios eterno. Desde entonces, Atis representa el ciclo de la vida, la muerte y la resurrección de la naturaleza. Si observamos, hay una serie, ¿verdad?, de similitudes de estos diferentes grupos que en algún momento van a tener contacto debido a las migraciones y al crecimiento de esta nueva sociedad, de lo que ahora conocemos como la sociedad. Y sin duda lo que vamos a tener es un conjunto de creencias y de prácticas que nos llevan al punto original de la plática, que es cómo explicaron los hombres estas primeras su relación con la naturaleza y con aquello que en este momento conciben como la divinidad. Exactamente. Y cómo
sí, cómo se fue amalgamando todo y pues las similitudes, como tú me como comentas, ¿no? Y cómo se va tejiendo cada vez más complejo estas historias, estos mitos. Sí es. Entonces, bueno, al principio tú nos mencionabas que sí hay evidencias históricas sobre la figura de Jesús. ¿Nos podrías comentar más al respecto? Sí, bueno, hay, por supuesto, las más conocidas son las que hay en el Evangelio, ¿verdad? Esas son las más conocidas. Sin embargo, se han encontrado algunas referencias en historiadores en la historia antigua que sí nos dice, si bien no hay hay relatos amplios, lo que sí hay es, bueno, primero hay referencias de un historiador judío llamado Josefo, que él habla, por ejemplo, habla de Poncio Pilato. Y dentro de todo lo que hizo Poncio Pilatos, que estaba encargado de apaciguar estas tierras donde habitaban los judíos, pues él señala ahí la figura del proceso que se le sigue a Jesús. Y obviamente, pues ese proceso implicó la crucifixión y la muerte del mismo. Otras pistas en el que en ese momento también hay, bueno, en este momento en la antigüedad, las podemos encontrar en los libros o en estos libros llamados los Anales del historiador Tácito, que él dice también que hay un gobernante que mandó a crucificar a Jesús. Y hay menciones también de Jesús en la obra de Filón el judío, que describen también a Poncio Pilatos y hacen referencia a un hombre que tenía virtudes notables. Y hay un texto del filósofo historiador Agapio que dice, que habla precisamente de que en ese tiempo, bueno, había un hombre que, que se consideraba virtuoso y que muchos judíos y gente de otras naciones, como en ese momento se le llamaba a otros personajes de otros lugares, se convirtieron en discípulos suyos. Y a pesar de la crucifixión y muerte de Jesús, se dice que los discípulos no lo abandonaron, o por lo menos eso señala. Relatan que se les había aparecido 3 días después de su muerte y que estaba vivo. Entonces, esto va a hacer que algunos piensen que Jesús fue un hombre que sí existió y que fue un hombre sabio y revolucionario. Debido a estos datos que no son de los evangelios, pero que son de historiadores de la antigüedad que relatan la presencia de Poncio Pilatos, de Herodes y del propio Jesús, bueno, podemos encontrar referencias acerca de que existió y bueno, incluso recientemente se ha afirmado a través de estudios de la arqueología, arqueológicos, que, bueno, sí es posible determinar que Jesús sí existió. Incluso con la ayuda de la tecnología, pues ahora se ha podido determinar también cómo pudo haber sido, ¿no? Como de acuerdo a la fisonomía de los judíos de esta época. Pero referencias históricas sí las hay, independientemente de que algunos señalen o duden de su existencia. Por ejemplo, se señala incluso que la Basílica de la Natividad, que es el templo cristiano, sí es un templo cristiano más antiguo del mundo, ahí supuestamente nació Jesucristo. Y bueno, hay una estrella ahí que pretende señalar el lugar, ¿no? Para algunos es solo parte de una creencia, porque bueno, después de tantos siglos sería imposible determinar si exactamente ese es el lugar donde Jesús nació. ¿Ok? Entonces, bueno, sí, hay pues evidencias, ¿no? Se van recopilando evidencias a través de estos escritos de otros historiadores, como tú me comentas, ¿no?
Entonces, mencionaste a Herodes. En este caso, bueno, ¿qué tan cierta sería la historia de Herodes con relación a la historia de Jesús? Y bueno, si se correspondería más o menos con el año del nacimiento, o sea, lo que sí coexistieron. Sí, bueno, estamos hablando de Herodes el Grande, y Herodes, porque está Herodes el Grande y Herodes el Hijo. Y Herodes fue un rey de Judea. Judea es una región que incluye las ciudades de Jerusalén y Belén entre el año 37 antes de Cristo y el año 4 antes de Cristo. La mayoría de los estudiosos estiman que la vida de Jesús ocurrió entre el año 6 y el año 4 antes de Cristo. La Biblia también menciona a Herodes el Grande como el responsable de matar a los niños nacidos en Belén con el objetivo de matar a Jesús. Y se le reconoce desde el punto de vista histórico que fue un hábil constructor que planificó y construyó proyectos como la ciudad de Herodium, el puerto de Cesarea Marítima y la fortaleza de Masada. Entonces, Herodes, por supuesto que sí existió, ¿verdad? De eso no hay la menor duda. Ok, y ya lo único que tendríamos que hacer es que, que Jesús como tal vez haya estado en una época anterior a la que en el mito se comenta, ¿no? Aquí Sí, en efecto, hay quienes afirman que el año en el que nació Jesús no fue el año 1, sino algunos años antes. Porque, bueno, lo que se dice es que Herodes, según el relato bíblico, manda a matar a los niños, porque tenía miedo de que el nuevo rey, pues, llegara y le quitara el poder. O sea, según le habían avisado, le auguraron unos adivinos. Entonces, lo que se dice, bueno, que el acontecimiento bíblico también, este acontecimiento bíblico conocido como la matanza de los santos inocentes o de los inocentes, no pudo haber ocurrido después del año 4 antes de Cristo, porque la historia apunta que el rey murió ese año. Entonces, es lo que es difícil siempre en historia, es precisamente dada la dificultad por la lejanía del tiempo, por supuesto, el hecho de que con los saqueos, la reconfiguración territorial, la caída del Imperio Romano, ¿verdad? Pues muchas de las fuentes que pudieron haber existido, pues se han perdido a lo largo del tiempo. Entonces, por supuesto que los historiadores van encontrando estos vestigios, ya ser arqueológicos o de fuentes históricas, y se va tratando de reconstruir, pues esto que podría ser este mapa del pasado o este rompecabezas del pasado. así es. Ok, pues muchas gracias. Y bueno, y ahora vámonos a otras regiones. Ahora, ¿cómo es que se festeja o qué costumbres y significados estaría justo este solsticio de invierno en el lejano oriente? Bueno, se dice que ellos también, los kurdos, por ejemplo, celebran la noche de invierno, que si bien es una fiesta no oficial, se celebra, eso es interesante, en todo el Kurdistán, que es la región de Oriente Medio. Y esta noche es considerada como una de las fiestas, donde se celebra una de las fiestas más antiguas. Los kurdos la celebran de acuerdo a una tradición antigua, seguramente de origen pagano, donde antiguas tribus ya celebraban pues este cambio, ¿no? Este cambio de ciclo, este cambio de temporada, y la consideraban una fiesta importante. Y en los tiempos modernos, estas comunidades aún observan la noche, o en esta noche, o respetan o consideran esta noche como un día feriado, y muchas familias preparan grandes fiestas para sus comunidades, y los niños juegan y se les da dulces. Entonces, esto nos señala también, bueno, por supuesto,
el hecho de que debemos considerar que los hombres nunca se han quedado en un solo lugar. En la medida que el poblamiento de Europa, de Oriente, de estas civilizaciones antiguas que están en Egipto, en Asia, dan por resultado pues una serie de, si pudiéramos esquematizar un mapa, pues hay una serie de rutas que se empiezan a trazar en la medida que las civilizaciones van apropiándose, lo vamos a decir así, del mundo. Y entonces, pues es evidente que la influencia cultural, las ideas, las creencias se van entremezclando y podemos encontrar entonces pues una amalgama de prácticas, de rituales, de deidades que a lo mejor tienen otro nombre, pero tienen similitudes muy interesantes. Y en este caso, esta fiesta, bueno, no es una fiesta oficial, pero sí es una fiesta importante. ¿Cuándo empezó? Se señala que es una fiesta muy antigua. Así, y eso nos muestra, bueno, también la importancia de reconocer cómo estas rutas y esta expansión del mundo también trajo una expansión de las ideas y de las prácticas y los rituales. Y claro, y además, incluso, y bueno, en paralelismos como eso de los regalos, los juegos, relajamiento. Los dubis. Por supuesto, así es. Que el banquete, claro, así es. Y bueno, y ahora regresando nuevamente a Occidente, a estos lugares y hablando de costumbres y tradiciones, en el caso de México, por ejemplo, ¿por qué se acostumbra a usar flores de Nochebuena y pues a dónde se remontaría su historia? Bueno, no, esa historia es bien interesante porque la flor de Nochebuena es esencialmente mexicana, mexicana prehispánica, es decir, es una flor que ya utilizaban los grupos indígenas, los mexicas le llamaban cuetlazúchil, que significa flor de pétalos resistentes como el cuero. Para algunos también significa flor que se marchita y que solo florece en esta época. Eso es bien interesante. Ellos ya lo utilizaban en sus rituales porque asociaban el color rojo con la sangre de los sacrificios que ofrendaban al sol. Y cuando los frailes franciscanos inician la colonización, comenzaron a utilizarla aprovechando pues que en esta época la podían encontrar. También se va a conocer como flor de Pascua, como pastora, corona del Inca, pascuero, y su nombre científico es poinsettia. ¿De dónde viene esta historia? Es bien interesante. Y es importante también difundirla porque a veces se podría pensar que la flor de Nochebuena es de Estados Unidos o de otro lugar. Y no, es una flor originalmente de México. Lo que va a suceder es que durante la independencia, en 1825, que es una época muy convulsa para México por las diferencias entre los liberales y los conservadores, Estados Unidos va a designar a Joel Poinsett como primer enviado extraordinario y ministro ante México en aquellos días de conflictos políticos. Los conflictos políticos de ese año van a hacer que Poinsett sea enviado nuevamente a Estados Unidos debido a que Vicente Guerrero pues se ve obligado por la política expansionista de Estados Unidos y por las ideas también que tienen los mexicanos, quienes están dirigiendo el país en ese momento. Vicente Guerrero le pide salir del país en 1828. En ese invierno, este hombre que admiraba a Alejandro von Humboldt y que aparte era miembro de la Sociedad Científica Americana, va a convocar a colegas naturalistas a realizar una colecta de organismos vegetales y animales. Lo que va a suceder es que Poinsett va a enviar una colecta al jardín de Bartram en Filadelfia y va entre esa colección botánica, que ojo,
la botánica, el conocimiento de las plantas inicia precisamente con los coleccionistas, con esta gente apasionada que recorría territorios extensos e iba dibujando, ¿eh? Así empezó esto, con una pasión y con un interés por conocer la naturaleza. Y entonces esos grabados enriquecieron en una primera instancia nuestro conocimiento acerca de la naturaleza. Bueno, eso ya existía en el siglo XIX, en estas décadas. Y lo que va a hacer, bueno, es que esta colección botánica va a ser la más importante de la época, va a estar en Filadelfia y ellos, los Bartram, van a recoger las plantas, las van a poner en invernaderos y las van a empezar a cultivar. Para finales del año siguiente, en 1829, lo que se va a hacer es que se va a presentar una exposición de plantas, de flores y frutos, y se va a presentar a la Nochebuena como parte de la exposición, pero se le va a dar el nombre de poinsettia en honor al diplomático naturalista. Entonces Estados Unidos la adopta, la empieza a cultivar y la va a adaptar paulatinamente a sus festividades. Vamos a ver que durante ya muy avanzado el siglo, a principios del 20, un migrante alemán la va a cultivar de forma masiva, va a crear diferentes variedades y entonces se va a hacer el gran negocio de la floricultura estadounidense. Esta flor o la poinsettia está fuertemente asociada a Estados Unidos y por supuesto ellos la van a adoptar para sus fiestas durante estos días. Pero su origen es mexicano, 100% mexicano. Bueno, eso sí estuvo muchos datos que normalmente pues no tenemos ni idea, incluyendo su nombre, ¿no? Aunque a nivel mundial se conozca más como poinsettia y no. Como flor de Nochebuena o Cuetlaxochitl, no mucho menos, ¿verdad? Bien. Y bueno, hablando justo de plantas y de todo esto, bueno, ¿por qué se acostumbra entonces a adornar a un árbol de Navidad y de dónde surge esta costumbre? Bueno, el origen del árbol de Navidad se remonta al siglo VIII en Alemania. Se dice que Bonifacio taló un roble dedicado al dios Thor y bueno, tras leer el Evangelio ofreció un abeto, que es un árbol de paz que representa la vida eterna y lo adornó con manzanas y velas. Los alemanes también tenían su propia versión y le llamaron Tannenbaum. Es un pino interior adornado con velas y regalos. La tradición, que es originaria de Alemania, va a tomar otro cauce en el siglo XIX cuando la familia, la realeza británica, que tiene raíces alemanas, va a poner un árbol de Navidad y se va a iniciar una moda, pero también que está enmarcada o que se entrecruza con pues las festividades católicas. La tradición señala que, bueno, una vez que se expande por Europa, llega en el siglo XIX, primero a Finlandia, posteriormente, bueno, ya está en Inglaterra, y luego se expande por todo el continente. Y las manzanas y las velas con el tiempo se van a transformar en adornos y luces, además de que se va a asociar con otra figura importante o otro personaje importante que es Papá Noel o Santa Claus para los niños, como se conoce también. La Navidad también, en el caso, por ejemplo, de México, también tiene algo bien interesante que no debemos olvidar. La historia dice que fue Maximiliano de Habsburgo quien impuso la tradición de los árboles de Navidad en México, aunque algunos historiadores señalan que había población, ya para ese entonces había población migrantes alemanes que ya traían y celebraban pues colocar un árbol de Navidad. Sin embargo, bueno, Maximiliano
coloca un árbol en el castillo de Chapultepec y eso va a causar un gran furor en ese momento entre los grupos de la aristocracia mexicana que la van a adoptar de inmediato. Y junto con ello, ojo, algo que no debemos dejar de lado, que también es muy mexicano, los nacimientos. Se dice que de momento va a desplazar la tradición de colocar nacimientos, porque la colocación de los nacimientos en el caso de México es pues desde los primeros inicios de la colonia con la evangelización. Lo que va a suceder es que, bueno, después del fusilamiento de Maximiliano, al parecer la tradición se va a perder o no va a ser tan conocida. Sin embargo, con la presidencia de Juárez, uno de sus ministros, el ministro de Guerra, Miguel Negrete, lo que va a hacer es que va a retomar la tradición de colocar el árbol impactado por los viajes que había hecho Estados Unidos, y se dice que la sociedad mexicana retomó nuevamente la costumbre. El árbol, de acuerdo a la tradición cristiana, también, es interesante conocer su significado más allá de la parte comercial que a veces vemos. El árbol navideño significa el paraíso donde Adán y Eva comieron los frutos prohibidos, dando origen al pecado original. Sirve también para recordar que Jesús vino a la tierra para conseguir la reconciliación. Su forma triangular es una representación de la Santísima Trinidad. Y se cree que las esferas y los colores simbolizan los dones que Dios le dio a los hombres, mientras que las luces representan la luz de Cristo, y esa estrella que colocamos en la punta del árbol representa la fe que debe de guiar la vida del cristiano. Entonces, más allá, ¿verdad?, de colocar el árbol, así de comprar, hay un montón de arbolitos y un montón de variedades. Bueno, la tradición cristiana señala que el árbol también tiene un significado muy importante en estas fechas. Claro, así es. Y bueno, y además de esto, pues que viene pues mucho más la tradición de poner el árbol, pues desde dónde viene, ¿no? No tiene nada que ver con mercadotecnia, como a veces piensan muchas personas, ¿no? Efectivamente. Y bueno, justo mencionaste otra costumbre pues muy popular de los regalos y el mito, ¿no?, de Santa Claus o de Papá Noel. Entonces, bueno, ¿por qué se llaman distinto y algo, y bueno, su historia, ¿no? Ya hemos empezado a mencionar, pero ¿por qué se llaman distinto? ¿Es lo mismo o son diferentes? Primero tenemos que remontarnos porque el nacimiento hay una relación entre Papá Noel y Santa Claus que tiene su origen en Turquía, precisamente con el obispo cristiano Nicolás de Bari, quien vivió en el siglo IV. Se dice que este hombre tenía una excelente posición económica y que al morir sus padres, tenía una inmensa fortuna, que decidió repartirla entre las personas más necesitadas y que dedicó su vida a la religión con el fin de reconfortar su dolor. Su preocupación de proteger a los niños lo llevó a que lo conocieran como el obispo de los niños. De hecho, es un santo dentro de la religión cristiana. De esta idea de esta transformación, o más bien en este proceso de transformación de San Nicolás a Santa Claus, comenzó a gestarse ya en el siglo XVII, cuando en los Países Bajos se va a introducir la figura de Sinterklaas o San Nicolás como un personaje que le va a regalar juguetes a los niños en estas épocas. Y lo que va a suceder es que los colonos holandeses van a llevar esta tradición a Nueva Ámsterdam, o que la actual Nueva York, con la colonización en Norteamérica, y ellos empiezan ahí a practicar esta costumbre. Bueno, una vez también avanzado el siglo XIX, se dice que se escribe, hay un escritor estadounidense llamado Washington Irving, que escribe la sátira Historia de Nueva York, y en esta sátira aparece como tradición de origen holandés esta figura de San Nicolás que deja a los niños regalos
en calcetines que están colgados junto a una chimenea. Y bueno, lo que va a suceder después es que la mayoría le atribuye a Thomas Nast, un dibujante, el diseño que nosotros conocemos, este diseño donde es la imagen de un hombre gordito, ¿verdad? Barbón y vestido de rojo. Y bueno, este aspecto icónico que va a ser propagado precisamente por este dibujante se va a basar en cuentos célebres europeos. Y la popularidad de este personaje se va a extender por todo el mundo. Pero, ¿qué es lo que va a suceder? Bueno, lo que va a pasar es que se dice que un comerciante en 1890, o sea, ya casi a finales, ¿verdad?, del siglo XIX, va a iniciar una costumbre que va a permanecer hasta nuestros días. Cuando se vistió de Papá Noel y saludó a los niños en los pasillos de unos grandes almacenes en Brockton, en Massachusetts, y esta idea cuajó. Y desde entonces, bueno, los papás Noel frecuentan grandes almacenes y centros comerciales. Aquí lo que podemos ver es cómo a pesar de la crítica, porque a veces hay una crítica derivada de lo que tú comentas, de ese sentido comercial, bueno, el origen de Santa Claus tiene que ver con un santo. Y este santo que se celebra precisamente el 5 de diciembre. El 5 de diciembre es el natalicio, es el natalicio de Nicolás de Bari, que es un santo en la religión cristiana. Ahí sí quedaría el origen. Y bueno, aquí es, bueno, una pregunta. ¿Es cierto que está relacionado con la Coca-Cola, Santa Claus? Bueno, lo que va a suceder es que después, bueno, esta transnacional lo que va a adoptar, bueno, es esta imagen icónica, ¿verdad? Porque ya representaba, o sea, estamos hablando de finales del siglo XIX, donde la imagen ya es popular. Es popular en Europa por la difusión que hay de las postales, de estas tiras también, de estas prácticas donde se acostumbra a mandar postales y bueno, la figura empieza, ya es reconocida mundialmente. Lo que va a suceder con Coca-Cola es que, bueno, finalmente la va a adoptar como parte de esas grandes campañas de marketing y, bueno, tiene la marca, ¿verdad? Tiene un color muy similar y, bueno, la asociación entre el significado que pueda tener esta marca, ¿no? O el mensaje subliminal que hay respecto a la alegría que produce consumir este refresco, por lo menos así se maneja, ¿verdad? En el ámbito marketing del comercio, pues va a estar asociada a este personaje. Pero en realidad, bueno, digamos, el origen tiene el origen es cristiano. De ahí se populariza en la medida que se convierte en un personaje de la cultura popular. Y de la cultura popular, pues esta idea que tiene este comerciante James Edgar, ¿no? De disfrazarse y de estar en un centro comercial, pues repartiendo regalos y juguetes a los niños. Sí, claro, así es, exactamente. Y sí, la empresa solamente lo que hizo fue potencializar ya todo eso que estaba como muy... que ya estaba arraigado en la cultura popular y que pues ya la gente tiene referencias. Cuando decimos cultura popular es que, bueno, hay una referencia a algo, o sea, un objeto, un personaje, una costumbre y que a veces no relacionamos o no pensamos tanto en el significado, ¿no? Pareciera que ya está está dado o así siempre ha sido, pero ya cuando empezamos a observar, bueno, tiene hay cuestiones bien interesantes por analizar. Y es exacto. Entonces, bueno, por ejemplo, aquí en el caso de México, el traer regalos a los niños pues está más asociado a la historia de los Reyes Magos. Entonces, bueno, sobre las figuras de los tres Reyes Magos, ¿qué evidencias históricas hay? Y bueno, ¿quiénes habrán podido ser? Bueno, aquí el asunto de que educativamente, ¿no? O tradicionalmente, o incluso culturalmente, se piensa que en México insista en que los niños mexicanos no
reciben regalos de Santa Claus y no de los Reyes Magos, tiene que ver en parte con la colonización, con la evangelización y ojo también con el nacionalismo, ¿no? El nacionalismo recupera lo que se considera en la narrativa oficial propio del mexicano. Entonces, en esa idea de que lo propio tiene más significado y más valor que lo extranjero, pues entonces, aunado a las prácticas del cristianismo o a las ideas religiosas del catolicismo, pues se piensa que los niños mexicanos reciben regalos de estas tres figuras. Bueno, la tradición de los Reyes Magos, Melchor, Gaspar y Baltasar, se remota a una narrativa bíblica, básicamente. Pero, bueno, lo que hay es que se cree que había unas figuras celestiales que visitan la tierra anualmente o visitaban la tierra para entregar regalos a los niños. La famosa estrella de Belén, bajo la cual se narra que los Reyes Magos la van siguiendo, ¿verdad? Para encontrar, es la guía que les permite encontrar al niño Jesús y llegar y adorarlo y mostrarle su respeto y llevarle sus regalos, se asoció históricamente con una conjunción real de Júpiter, de los planetas, de Júpiter y Saturno, que tuvo lugar en el año 4 antes de Cristo. El temor ahí surge, ¿verdad? Nuevamente, este temor del que ya hablamos de Herodes, que él tiene un temor al nacimiento del llamado rey de los judíos y que está anunciado por los Reyes Magos y va a desencadenar lo que ya dijimos hace un momento, la matanza de los inocentes. Es una historia que resalta la intersección entre mito y tragedia en los relatos antiguos, algo que es bien particular de todo relato antiguo. La constelación de Orión, relacionada con la leyenda de estos reyes, es un elemento que está muy presente tanto en la astronomía como en la mitología. Simboliza la cacería eterna de Orión y su conexión con las otras constelaciones como las Pléyades. Se dice también que la única alusión que tenemos a estos personajes pues aparece en los relatos bíblicos, concretamente en el Evangelio de San Mateo, en el que se mencionan no como reyes, sino como magos. Para algunos fueron sabios que llegaron de Oriente y tampoco dan nombres, ni dice nada más, y ni dice que fueran tres, ¿no? Nada más se dice que unos magos llegados de Oriente, que fueron guiados por una estrella, pues andaban buscando al niño para adorarlo porque ya sabían que acababan de nacer. Y estos magos, después de adorarlo, van a ser advertidos, ¿verdad? Por ese ángel, de que no regresen al palacio de Herodes porque él solo quiere acabar con la vida del niño. Los nombres como tal de Melchor, Gaspar y Baltasar van a aparecer en un mosaico del siglo VI en la Basílica de San Apolinar el Nuevo en Italia, en la ciudad de Ravenna. Según los relatos, un manuscrito del siglo XIII, se creía que los magos se les va a atribuir ciertos dones a estos magos y se creía que ellos podían proteger contra la epilepsia y que bastaba con rezar una breve oración al oído del enfermo pronunciando el nombre de los tres reyes para curarlo. Y la tradición también señala que en algunos puntos de Europa, el día 6 de enero se inscriben sus iniciales, Melchor, Gaspar y Baltasar, en todas las puertas de las casas y en los establos para protegerlos de las personas y proteger a las personas y animales de los ataques de los demonios y las brujas. Entonces, esta historia que es muy interesante, pues combina la mitología, es un ejemplo, ¿verdad?, de cómo la mitología y la astronomía están aquí entrecruzadas para dar origen, pues, a esa historia que no deja de ser, pues, es una historia muy bonita, o sea, es una historia aparte relacionada, pues, con mucha, con la niñez de muchos
de quienes nos escuchan. Exactamente, así es. Y bueno, justo hablabas de, aparte que es una historia bonita, hablabas también de un poco de nacionalismo. Y pues nuevamente, aquí en México, antes de Navidad, el 12 de diciembre, pues se van a celebrar las festividades a la Virgen de Guadalupe, que es unas festividades católicas. Eh, Yeah. Aquí, bueno, en este caso, ¿cuál es el origen del mito? Sé que lo trajeron del Villa de Guadalupe, España, este mito de la Virgen de Guadalupe. ¿Esto es cierto? No supe. Lo que hay o lo que se conoce de parte, desde el punto de vista histórico, desde el punto de vista religioso, por supuesto que la fe es algo que es incuestionable, ¿no? La fe es incuestionable y lo ha sido siempre. Desde el punto de vista histórico, lo que nos señalan las fuentes, es que el culto tiene origen remoto desde 1525, donde, bueno, había en el Tepeyac instalado ya un santuario prehispánico dedicado a una diosa llamada Tonantzin, que es nuestra madre. Ahora bien, este santuario fue convertido por los frailes franciscanos en una ermita católica que en un principio, lo señala la historia, está dedicada a la Virgen María. Para dar culto a esta Virgen, los frailes van a colocar en esta ermita una pintura que se dice que era conocida como la Inmaculada Concepción. Ahora bien, lo que va a suceder es que se va a atribuirle a la pintura la autoría de un indio de nombre llamado Marcos. Y pronto a esta pintura se le van a atribuir poderes milagrosos. Lo que se señala es que durante estas primeras décadas la ermita fue visitada, ojo, especialmente por los indígenas. Pero para mediados del 17, el culto a la Virgen del Tepeyac se va a extender a todos los grupos sociales de la Nueva España. Pero bueno, más bien en este tiempo, en estos años, lo que va a suceder es que entre los indígenas educados, ellos van a dar origen a una leyenda que va a dar cuenta del origen de la ermita y la milagrosa imagen. La leyenda va a conjugar dos tradiciones que confluyen en la cultura mexicana, española y la indígena. Los colonos empezaron a adorar esta imagen y pronto llamaron la atención de los evangelizadores que no estaban como que muy de acuerdo en estas prácticas. Lo que va a suceder, bueno, obviamente porque los españoles traían a otras vírgenes, la Virgen de los Remedios y la Virgen Nuestra Señora del Rosario y la de la Piedad. Entonces, bueno, mientras los colonizadores trataban de fomentar la adoración, la veneración de esas imágenes, los indios siguieron visitando el santuario y llevaban ofrendas, como lo venían haciendo antes de la conquista. Esto va a preocupar a los franciscanos de la segunda generación, estos evangelizadores, porque sospecharon entonces que los indígenas seguían venerando a su antigua diosa Tonantzin. Y lo que implicaba para el pensamiento de esa época que habían o que estaban practicando, ¿verdad? O que estaban cometiendo, el pecado de herejía y por ende peligraba la salvación. Uno de esos franciscanos es un personaje muy conocido entre los historiadores llamado Bernardino de Sahagún, que él escribió la historia de las cosas de la Nueva España, y él calificó ya en 1576 el culto a esta virgen como una aquí es importante escucharlo, oírlo bien, como una invención para paliar la idolatría. Y sostenía que la prueba de ello era que estos indígenas concurrían a este sitio, más a este sitio que al resto, que estaban dedicados a la Virgen, a las vírgenes que ellos tenían. Y lo que va a suceder que a pesar de esta postura,
adversa de los franciscanos, el culto a la Virgen de Guadalupe ya va a estar establecido y muy arraigado entre los diversos grupos sociales. Ahora bien, en relación al famoso pintor, lo que dice los expedientes es que en expedientes coloniales es que en 1556 Francisco de Bustamante va a adjudicar la pintura a este indígena Marcos. Su declaración, dicen los historiadores, bueno, merece ser analizada porque primero los franciscanos habían sido los fundadores de la ermita y quien lo acusa es, pues casualmente, tiene el cargo de prior del convento franciscano de México y lo más contundente es que sus palabras no van a ser desmentidas en un juicio que se promueve en su contra, precisamente, y en contra de estas prácticas, y lo va a promover el arzobispo Alonso de Montúfar, por haber expresado sus temores en relación con el carácter idolátrico que ya señalábamos del culto a la Virgen de Guadalupe y por haber dicho que no era aceptable que la pintura realizada por un indio se le adjudicaran milagros. Es decir, lo que dice la historia es que los evangelizadores, los franciscanos, no ven con buenos ojos esta práctica. Lo que va a suceder es que a mediados del siglo XVI, la mayoría de los devotos guadalupanos acepta el origen terrenal de la pintura y que la leyenda de la gestación milagrosa todavía no había surgido. En todo caso, se dice que era un conocimiento esparcido por un grupo reducido de fieles. Lamentablemente, los datos que aporta, en este caso Francisco Bustamante, no son suficientes para determinar la identidad del pintor, es decir, si el pintor existió o no, pero para algunos la calidad pictórica de la obra sí apunta a que el pintor no era un novato, porque algunos afirman que se pudo tratar de un egresado de la Escuela de Artes y Oficios fundada por Fray Pedro de Gante en el convento de San Francisco en la Ciudad de México, donde se formó la primera generación de pintores indígenas y donde, dado que había que impulsarla, fomentar la evangelización, se hacían imágenes y retablos para toda la Nueva España. Algunos incluso dicen que pudo haber sido un pintor indígena muy famoso en la época llamado Marcos Zipac de Aquino, que tenía un gran prestigio por sus habilidades para la pintura. Ahora, ¿qué va a pasar acá? Que va a haber una adaptación del modelo aparicionista español al pensamiento de los indígenas y va a haber una obra llamada Inicamopowa, donde los indígenas se van a identificar plenamente con él y el culto guadalupano va a tener una significación mucho más importante que cualquier advocación de origen español. Entonces, los elementos hispánicos del relato, del aparicionismo, van a facilitar o van a permitir la construcción de este relato. Y los españoles y los mestizos que se van a sumar al culto, al parecer van a tratar o van a difundir esta versión del aparicionismo. Esta leyenda se dice que se va a transmitir oralmente y por medio también de algunas copias manuscritas de documentos escritos en náhuatl. Y lo que va a pasar es que 120 años después, ya en 1648, la primera versión escrita de este mito es obra de un presbítero, Miguel Sánchez, que se llamó Imagen de la Virgen María, Madre de Dios de Guadalupe, milagrosamente aparecida en la Ciudad de México. Celebrada en su historia con la profecía del capítulo 12 del Apocalipsis. Entonces, con esta publicación se consolida la trama narrativa de esa leyenda que va a adquirir, por un lado, un sustento
teológico, con el aparicionismo y con estos relatos bíblicos, y se va a adaptar pronto a los españoles y se va a difundir entre los españoles ricos y los criollos que también pues, tenían una posición acomodada. Se dice que también, bueno, la tradición cristiana inscribe esta leyenda en el marianismo hispánico que está afincado en el poder de la imagen y que sigue también, tiene una trama narrativa que es parecida a las leyendas marianas españolas y que hay muchos elementos aquí de origen indígena que lo sitúan dentro de la tradición de los pueblos prehispánicos. Ahora bien, la Virgen de Guadalupe como figura central en el culto también es vista como una intermediaria entre lo divino y lo mundano. Y esto es producto también de un cambio en relación al papel de la Virgen dentro del cristianismo y tiene influencia, por eso, en esta narrativa. Entonces, nosotros debemos también considerar, bueno, desde el punto de vista histórico, sociológico, antropológico, que este culto, bueno, no solo tiene que ver con temas de identidad, sino también para algunos de resistencia cultural, ¿no? De resistencia a ser evangelizados, porque precisamente, bueno, hay la imposición de la religión, pues no fue tan efectiva como lo hubieran querido los evangelizadores. Y ocurrió algo también que se llama sincretismo religioso. Aunque pareciera ser que de pronto hay un relato que nos dice que es posible separar aquello que es netamente prehispánico y relacionarlo con lo mexicano, lo cierto es que los colonizadores también se vieron colonizados y que la influencia en la lengua, en las formas de hablar, en la narrativa, como esta que da origen a esta leyenda, pues se entremezcla, ¿verdad? Tanto aquellas tradiciones, ideas, costumbres que traían los colonizadores con las ideas, tradiciones y costumbres que tenían o que se realizaban en los pueblos prehispánicos. Entonces, es por un lado, por supuesto, una expresión del sincretismo religioso también, y se mantiene, en este caso, una tradición viva religiosa, que aunque los evangelizadores van a tratar de erradicar, pues la popularidad y el arraigo del culto va a ser imposible hacerlo. Y claro, y bueno, de hecho, son muchísimos datos que, bueno, son importantes para poder entender cómo se fue, pues, consolidando esta historia. Y bueno, dentro de esto, bueno, el lienzo que está, el lienzo de la Virgen que está en la Basílica de Guadalupe y la historia de Juan Diego, ¿qué evidencias históricas hay sobre esto? Históricas sobre la existencia de Juan Diego no existen como tal. O sea, no, este relato precisamente del mito de Juan Diego y que a Juan Diego, bueno, de pronto, ¿verdad? Tiene un retrato, se le aparece la Virgen y él ve en su vestimenta, ¿no? Una reproducción de la Virgen, que es una Virgen que tiene elementos muy prehispánicos y un simbolismo prehispánico porque es el sol, por su fisonomía, es morena, la costura, que es muy diferente a las imágenes de las vírgenes españolas. Bueno, eso ha quedado como parte del mito precisamente que da origen a esta leyenda. Por supuesto que ha habido, ¿verdad?, debates respecto a la existencia de este hombre llamado Juan Diego, y hay interpretaciones, incluso algunas fueron muy osadas, como por ejemplo aquella de una película llamada Nuevo Mundo, que relata precisamente que, bueno, lo que sucede, y eso es bien interesante, que, bueno, la evangelización en esta etapa, en 1525, en los primeros años de la 1600, en los primeros años de la conquista, no está funcionando. Que la población indígena ya se recuperó
de las matanzas, de las epidemias, y que entonces está fraguando una gran rebelión indígena. Para calmar esa rebelión indígena, a un fraile se le ocurre, porque ve que los indígenas esconden detrás de las imágenes religiosas españolas, abajo meten a sus deidades. Y entonces a este religioso franciscano, pues se le ocurre, ¿verdad? Mandar hacer a través de un pintor, ¿verdad? Un pintor indígena, una representación de la Virgen que va a unificar a los grupos no hispanos bajo una sola imagen. Entonces, bueno, la leyenda, ¿verdad? Una leyenda, pues tiene precisamente pues su origen en esta tradición oral, y que la historia relata, bueno, no es posible precisar con documentos históricos en qué momento surgió, más que en este libro, ¿no? En esta obra de Miguel Sánchez. Ahí sí hay un relato, que es un relato parecido al que todos conocemos. Ok, perfecto. Y bueno, en este caso, relacionado con lo anterior, bueno, mencionabas justo el papel de la Virgen. ¿Sabes de dónde viene entonces el culto a las madres vírgenes, aparte de la Virgen María, y pues cuál sería su simbolismo? Bueno, la Virgen tiene un profundo significado, primero porque dentro de la tradición cristiana, pues es la madre, por supuesto, de Jesucristo. Ahora, desde lo que va a suceder desde los primeros años de la iglesia, es que ya desde muchísimos años antes, desde el 431, el Concilio de Éfeso va a definir a María como Madre de Dios. O sea, de entrada, tiene una figura importante. Lo que va a suceder después es que el Imperio de Oriente va a poner el culto oficial a María, que se va a extender por Occidente. Y ya para finales del siglo II, ojo, la virginidad se va a convertir en un valor más fuerte del cristianismo. Y esta figura de la Virgen convertida en la Madre de Dios va a recibir los atributos de una emperatriz. Se va a convertir en protectora del Imperio Bizantino, y recordemos, bueno, el emperador va a representar a Dios en la tierra. Para el siglo IX, esta virgen, en este momento es una virgen que es, ojo, la Madre de Dios. La Virgen para el siglo IX se va a convertir en lo que también conocemos ahora como la Reina del Cielo, y va a estar situada encima de la jerarquía de los ángeles, en un sistema de representación donde el cielo y la tierra están en correspondencia. Al desintegrarse el imperio en Occidente, la Virgen fue ocupando un puesto vacante, el de reina. Pero después, en el siglo ya más avanzado, el siglo XIII, va a ser la edad de oro de las apariciones que transmiten modelos de santidad. Modelos de santidad que van a estar reflejados en una figura femenina, y que, ojo, esos modelos de santidad pues van a tratar de ser imitados por los cristianos en ese momento. A la virginidad le va a seguir la noción o esta idea de la maternidad divina. Por ejemplo, a las almas santísimas se les ofreció imitar a la Madre de Dios dando a luz al niño Jesús en sus almas. Y este modelo de maternidad también va a servir como referente de los valores cristianos que van a tratar de replicarse en las mujeres, ¿no? Se va a atribuir también un carácter, este carácter de ciertas, como las mujeres que pertenecen a familias cristianas van a tener que imitar, ¿verdad? Si Cristo es un modelo de conducta, ¿verdad? Pues la Virgen también lo es para las mujeres. Aunque, ojo, aquí la Virgen ocupa dentro de la historia del cristianismo pues un lugar importante, y es la mujer más importante dentro de la concepción cristiana. Por tanto, la relación entre las vírgenes
y la expansión del cristianismo, pues va a estar fuertemente asociada a imitar las virtudes que la Virgen encierra: castidad, virtud, virtudes femeninas, prudencia, humildad, por supuesto, que eso van a ser referentes que se van a reproducir dentro de las familias cristianas como modelos a seguir. Sí, perfecto. Y bueno, pues en este caso, bueno, ya ahí vamos a ir dando por terminada esta charla. Hemos estado hablando mucho de las tradiciones justo judeocristianas, pero ¿podrías darnos algunos ejemplos de mitos y costumbres de esta época en otras culturas, pues que estuvieran relacionados a estas fechas? Bueno, en estos días, hace un momento, señalaba que el 5 de diciembre el 5 de diciembre es el día, ¿verdad? El 5 de diciembre, el 6 de diciembre, no es el 6 de diciembre, es el día de San Nicolás. Y relacionado precisamente con esta tradiciones, en Alemania, en Austria, en estos días, en República Checa, en Eslovenia, en Suiza, en Hungría y Croacia, hay una tradición donde una especie de cabra demonio que tiene una lengua muy larga, puntiaguda y ¿verdad? Unos cuernos enormes, en algunos casos tiene una cola y unos colmillos. Lo que hace hay una especie de desfile, de un recorrido, por las principales calles de estos lugares, donde, bueno, estas figuras o estos seres que se llaman Krampus, no necesariamente tienen un papel, eh, de personajes buenos, por decirlo así, sino que lo que hacen es castigar y meter en un saco a los niños que se portan mal durante el año, para golpearlos con ramas de árbol o para comérselos. Según la mitología nórdica, el Krampus es hijo de Hel, una diosa del inframundo, y su figura ya está presente en rituales para los germánicos desde hace más de 1500 años y se utilizan para espantar a los fantasmas del invierno. Hoy en día, bueno, este Krampus protagoniza desfiles que se conocen como la Noche del Krampus, que se celebra la noche del 5 de diciembre en Austria, en la víspera de San Nicolás. Entonces, bueno, si nosotros colocamos la palabra Krampus, lo que vamos a encontrar es una serie, así como se popularizó la imagen de San Nicolás o de Papá Noel o de Santa Claus, en Europa hay una serie también de imágenes, de representaciones de Krampus, llevándose a los niños, no solo para comérselos, los capturan dentro de sus casas, se los llevan en unas especies de naves, y ahí tienen han capturado un montón de niños y se los llevan para comérselos. Entonces, si bien no está asociado a una festividad cristiana como nosotros la conocemos, en estos lugares, bueno, es una tradición que se lleva a cabo cada año y que, bueno, la finalidad es que los niños se porten bien y que la gente, pues, por supuesto, recuerde que las virtudes que se deben fomentar entre los hombres, pues son necesarias. Figuras asociadas a este tipo ¿qué será? Una especie de monstruos, que ayudan a espantar, pues también no tienen relación, o las podemos encontrar en distintas culturas, ¿verdad? Tenemos a las brujas, tenemos el ejemplo más clásico, más conocido, y tenemos otra serie de personajes aparte de las brujas que nos recuerdan, ¿verdad? Esta relación también que han establecido distintas civilizaciones con este mundo
o con pues sí, con este mundo que es un poco mágico, si podemos llamarlo así. Otra de las tradiciones o de los personajes o parecidos a los que nosotros conocemos en Occidente, los podemos encontrar en Japón con un personaje que es parecido a Santa, al Santa que nosotros ya conocemos, ¿verdad? Que tiene una bata roja aquí abierta, que le deja el pecho descubierto y es un monje budista llamado Ote Yoshun. Según esto, bueno, a diferencia del Krampus, este es un dios de la fortuna, es un dios japonés de la fortuna y según la leyenda, sí existió, fue un monje budista que vivió entre los siglos 8 y 9 y ahora es una especie de Papá Noel que entrega regalos en Año Nuevo, porque hay que recordar que en Japón no se celebra la Navidad oficialmente. De tal manera que, bueno, aunque no se celebra, existe este personaje, ¿verdad? Que entrega regalos como los entrega, pues, nuestro conocido, Santa Claus o Papá Noel también en estas épocas. Hay otras celebraciones que podemos encontrar en algunas regiones de España, como el famoso tío de Nadal, que es un tronco, es tronco de Navidad en catalán, que bueno, aquí también tiene que ver con la naturaleza y los árboles, ¿no? Si hemos notado alrededor, en el transcurso de esta charla, hemos hablado mucho de los árboles, el significado de los árboles. Y aquí, bueno, en este caso, en esta tradición catalana, las familias suelen colocar el tronco en casa a principios de diciembre, lo cubren con una manta, le dibujan una carita, un rostro, y lo van alimentando entre comillas, con dulces hasta el día de la Navidad. En Navidad, los niños, las familias, le cantan canciones y le pegan con palos para que expulse los regalos. Este ritual del tronco es una tradición también, se dice que es una tradición pagana desde hace más de 4 siglos que permanece y se cree que, bueno, este tronco representa la naturaleza, dormir en invierno. Fíjense qué interesante que tiene relación con todo lo que hemos estado hablando, ¿verdad? Y que en este caso, en el interior, el tronco alberga abundancia. Golpearlo en la forma que ellos lo hacen es despertar la naturaleza generosa según las creencias de los catalanes. Bueno, pues justo, ¿no? Todas, aunque sean diferentes la manera en cómo cada quien celebra, pero pues están muy relacionados con regalos, con abundancia, buena voluntad, lo que habíamos dicho al principio, ¿no? Regalos, generosidad, ¿no? Entonces, pues, Virginia, antes de finalizar, precisamente tomando en cuenta esto, una última pregunta a nivel personal. Hablando de costumbres de en esta época, ¿nos podrías compartir algunos de tus propósitos y metas para el año siguiente que nos quisieras dejar? Claro que sí, sí, cómo no, con mucho gusto. Pues, propósitos y metas, híjole, pues en un mundo tan globalizado, ¿verdad? Uno de los primeros propósitos es, pues, tener más tiempo para leer literatura, para ir al cine, que a veces uno no tiene tiempo, que son como, digamos, propósitos muy banales, ¿verdad? Otros propósitos, bueno, más bien están relacionados con, por supuesto, conservar a la familia, decirles, estar más cercanos a la familia, a la gente que nosotros, con la que compartimos o hemos compartido momentos de nuestra vida, estar no solo más cerca, sino hacer sentir nuestra presencia con ellos y por supuesto, no dejar de externar el cariño que uno tiene por las personas. Ese sería, creo que el más importante, porque es lo que nos acerca.
estas épocas, bueno, finalmente tienen como finalidad, pues también preguntarnos por el significado de nuestra vida, de nuestra existencia y por supuesto por ver qué aspectos o qué actitudes o qué podemos mejorar para ser mejores personas, para ser personas que no pierdan de vista el sentido, no solo el sentido de la vida, ¿verdad? Que a veces se pierde entre tantas situaciones cotidianas que vivimos, sino también para no perder de vista la importancia de tener a personas cercanas a nosotros y de conservar esa solidaridad con quienes nos rodean y la empatía que siempre debe prevalecer en nuestras relaciones cotidianas. En un mundo que es un mundo, desafortunadamente a veces, ¿verdad? Parece que es un mundo muy alejado del sentido de la humanidad, del sentido de la comunidad, y que es interesante. Yo siempre lo señalo. La historia nos señala, nos indica, hay indicios de que los hombres nunca avanzaron mientras estuvieron solos. Los hombres avanzaron, las sociedades avanzaron mientras fueron uniéndose, fueron creando una noción de comunidad. O sea, las evidencias arqueológicas señalan que donde hubo grupos, los primeros grupos, que eran de 3 o de 4, generalmente no resistían los embates de la naturaleza. Cuando esos grupos se empiezan a unir con los otros y en lugar de pelearse por el control del río, dicen, bueno, tenemos más agua y nosotros nos dedicamos a cuidarnos de la naturaleza y vamos a construir unas pequeñas casas o lugares para vivir, mientras los otros se dedican a cazar, mientras los otros se dedican a buscar alimento, los árboles que había alrededor. Las sociedades empiezan a ser más estables y empieza a haber una noción de un sentido de pertenencia a un lugar. Entonces, eso en este mundo que a veces está orientado por un individualismo, ¿verdad? Muy marcado, pues sí tenemos que pensar un poco cómo la noción de comunidad nos ha servido para transformar la vida y a lo largo de la historia. Y que esto a veces pues no tenemos como referencia de que el pasado, este pasado, pues es la base de nuestro presente, que es importante recordarlo para saber cuál es por qué estamos aquí y dotar de sentido a nuestra existencia.